Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco. Bueno, ustedes saben que este es un programa que se precia de hablar de política sin invitar a los políticos, pero tratando de debatir ideas. Hoy es un programa especial a todas luces. El periodismo, y este es un canal periodístico cuyo principal insumo es la noticia, está absolutamente conmovido con el epicentro de lo que ha pasado a lo largo del día en Venezuela. Y este programa también se va a componer en su formato, se va a conmover, va a modificar algunos aspectos. Vamos a estar durante la hora y media de programa discutiendo cada uno de los aspectos de las novedades, de las posibilidades del futuro, de lo que ha pasado con la lucha del pueblo venezolano a favor de la recuperación de la libertad y la democracia. Tenemos, por suerte, dos periodistas invitados de lujo. Estamos hablando de la gran Magdalena Ruiz Guineazú. Magdalena, buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, señor Leuco. Yo le digo en la interna, le digo la Pachamama del periodismo, es el emblema de la lucha por la libertad aquí en la Argentina desde que estuvo en el Nunca Más y enfrentó a la dictadura militar. Y Marcelo Cantelmi es el editor de internacionales, de la sección internacionales de Clarín. Marcelo, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Así que tenemos ya de arranque esta posibilidad inmensa, esta ventaja comparativa. Y los columnistas de siempre también enfocados en ese tema. La doctora Adriana Amado, vamos a hablar de las redes sociales, de qué está pasando con los medios de comunicación en Venezuela en estos momentos. Hay medios que están bloqueados. ¿Qué pasó con Internet? ¿Qué hizo la dictadura de Maduro con Internet? Por supuesto, la economía, sin lugar a dudas, la economía venezolana y la Argentina también en comparación, porque los Kirchner no quisieron llevar a Venezuela. Está el profesor Martín Tetaz y el licenciado Federico Andajasi, como siempre, también nos va a dar una mirada distinta, una mirada novedosa, provocativa intelectualmente de lo que está pasando en Venezuela y cuáles son las repercusiones en la Argentina, porque ese es mi enfoque. Esa es mi mirada. No quiero hablar solamente de lo que significa Venezuela como tal, lo que significa en la región, en la lucha por las libertades, sino quiero hablar de cómo eso rebota en nuestro país, porque yo creo que hoy está más claro que nunca que Cristina es Maduro, o Maduro es Cristina, como usted prefiera. Después de las elecciones del 27 de octubre, nadie va a poder alegar que fue engañado por los chupamedias de Cristina, que dicen que ella cambió y que ahora es dialoguista, que es republicana. Mire, Juan Grabois llegó a decir que Cristina maduró. Creo que le pifió por un acento nada más. Cristina no maduró, es Maduro. Por más que se disfrace de cordero patagónico, sigue siendo un lobo feroz, o mejor dicho, con respeto, una loba feroz. Quiso instalar en la Argentina, y la mayoría de los ciudadanos se lo impidió, el chavismo. Pero Cristina no se rinde, ¿eh? Quiere volver por todo para reformar la Constitución, colonizar definitivamente a la justicia, para expropiar los medios de comunicación y para gobernar con mano dura y autoritarismo. Eso, ¿sabe cómo se llama? Chavismo kirchnerista. Por eso le digo que Cristina es Maduro. Y a las pruebas me remito, Mire lo que son los tuits de dos grandes personajes emblemáticos del kirchnerismo. El Chivo Rossi, Agustín Rossi, el jefe del bloque histórico del Frente para la Victoria, y su nuevo guardaespaldas de la fe, Juan Grabois. Mire usted estos tuits que hablan por sí mismos. Agustín Rossi contestándole a Pichetto, porque Pichetto había dicho: fuerte respaldo a la Operación Libertad en Venezuela. Hay que terminar con la dictadura de Maduro. Un peronista, presidente del bloque del Senado, Miguel Pichetto. ¿Qué le contestó Rossi? Juntos esperábamos para pasar frente al féretro, como todos estabas emocionado, quizás con los ojos humedecidos. Era en Caracas, el 5 de marzo del 2013, exequias de Hugo Chávez. La conversión exige testimonios, pero tanto te piden, querido Miguel, tanto te piden, le está diciendo Agustín Rossi a Pichetto. Y el otro tuit que quiero compartir con ustedes es el de Juan Grabois. Dice, esta es la posición oficial ideológica del gobierno de Cristina: el golpe en Venezuela es parte de la hoja de ruta de Trump en Latinoamérica. Solo traerá más hambre, dolor y no va a traer ni paz ni libertad. Eso dice Grabois. A esta altura creo que más hambre y más dolor medio que resulta imposible. Mire, además hace poco tiempo el bloque de diputados que responde a Cristina emitió un comunicado de respaldo al dictador Nicolás Maduro y denunció que está en marcha un golpe de Estado impulsado por el imperialismo norteamericano. Andrés Larroque, alias El Cuervo, el comandante de la Cámpora, dijo lo mismo,
pero con todas las letras. Esa postura dejó absolutamente aislado al cristianismo. Solamente fue compartida por la izquierda radicalizada, que con viento a favor suele sacar alrededor del 4% de los votos en las elecciones nacionales. Cristina es Maduro, porque solo Cristina y su tropa apoyaron a Maduro. Mire, los K quedaron del lado de los países más jurásicos y autoritarios de la región, como la Nicaragua de Daniel Ortega, por ejemplo, y la Cuba de Castro, y más allá de la muerte de Fidel, y por gobiernos muy cuestionados por la mano dura, con la disidencia y la falta de libertades individuales, como Rusia y como China. Hasta los grupos terroristas de Hezbollah y Hamas apoyaron a Maduro, y también la feroz guerrilla colombiana del ELN, del Ejército de Liberación Nacional. A la hora de la verdad, cuando hay que elegir, Cristina mostró su verdadero pensamiento. Quedó del lado de la violación de los derechos humanos con presos políticos, de la censura feroz a los medios de comunicación, de la miseria con ausencia de comida y medicamentos, de la inflación estratosférica, de la corrupción controlada, descontrolada, y del lado de una dictadura militar y narco que sostiene a un títere que está tan podrido que se cae de Maduro. Cristina es Maduro porque Luis Delía salió con los tapones de punta a aplaudirlo, a Maduro. Les recuerdo que hace un tiempo le recomendó que fusilara a los opositores, que no cometiera el mismo error que cometió Perón en su momento cuando fue derrocado por la Revolución Libertadora. Mire que hay que tener odio en las venas para pedir fusilamientos de lo que piensan distinto, ¿no? De todos modos, Maduro le está haciendo caso porque en su represión está sembrando de asesinatos y de sangre en las calles de Venezuela. Y porque la suma de todos los muertos por la represión y los grupos de choque parapoliciales que reportan al régimen es realmente estremecedora. La Conferencia Episcopal de Venezuela, a contramano del silencio y la ambigüedad del Papa Francisco, denunció que Maduro busca perpetuarse en su mandato en forma ilegítima, ilegal e inmoral. La Conferencia Episcopal, estoy diciendo, no cualquier persona. ¿Sabe qué pasa? Es que las parroquias de los barrios registran la pobreza extrema, que se transformó en hambruna y en tragedia humanitaria, y registra la fachada de una economía que este año va a tener una inflación del 1.700.000%, que según el Fondo Monetario va a trepar al 10 millones por ciento en este año. ¿Escuchó bien? ¿Habrá escuchado el profesor Martín Tetaz? El chavismo dejó un país sin moneda. Un sueldo alcanza para comprar apenas una gaseosa y un pedazo de pan. Una tiranía feroz en nombre de los pobres y de la revolución bolivariana. 10 millones por ciento de inflación están pronosticando, pero ya están cerca del 2 millones por ciento de inflación. ¿Se da cuenta de lo que significa? Se lo digo en dos palabras. En lugar de combatir a la pobreza, combatieron a los pobres que se escapan de Venezuela como pueden. Y hay 3 millones de venezolanos que huyeron, y las Naciones Unidas estiman que durante este año esa cifra escalofriante va a escalar a 5.400.000 personas que se van a exiliar, se van a refugiar en otros países. Usted está escuchando la cifra que yo le estoy diciendo, datos duros. Miles y miles de venezolanos hoy están luchando en la calle para restablecer la democracia plena, y este año van a llegar a casi 5,5 millones de ciudadanos, insisto, que se escaparon de ese drama social y político. Y los Kirchner y los representantes de la degradación del marxismo que gobierna Nicaragua y Cuba insisten con que es Trump, con que es el imperio el que impulsa a Juan Guaidó como presidente. Les pregunto yo entonces, ¿y a los millones de personas que están en las calles? ¿Y a los millones de personas que se van de su tierra? ¿Quién los manipula? ¿Pelean en las calles o se van del país por orden de Trump? ¿O porque ya no aguanta más el peor gobierno de la historia venezolana? Hay que ver las calles de Caracas, patrulladas por tanques y camiones que atropellan a los manifestantes. ¿Vieron esas imágenes ustedes? Hay que ir a dictaduras muy feroces para ver que tanquetas del ejército atropellen a manifestantes sin ningún tipo de problema. Ahí lo estamos viendo. Es que siguen el modelo cubano que los inspira. De hecho, hay muchísimos militares presos y torturados por oponerse a Maduro, y las Fuerzas Armadas están sembradas de oficiales de inteligencia cubanos. Hoy ya fallecieron, pero claro que históricamente Hugo Chávez
fue el heredero de Fidel Castro. Y Cristina apoya eso. Y quiere volver a ser presidente para reflejarse en esos espejos. Por eso le digo que Cristina es Maduro. Maduro tiene el apoyo de Irán y también de Diego Maradona, qué raro, que en su momento le regaló un reloj valuado en $60.000. Hoy Diego dice que los traidores y el imperialismo quieren gobernar Venezuela. De hecho, cuando los K estuvieron en el poder, las relaciones carnales que establecieron con Venezuela fueron muy intensas y, por supuesto, sazonadas con negocios sucios y delictivos de todo tipo. Es un régimen típico del pasado estalinista donde está prohibido pensar distinto, o mejor dicho, está prohibido pensar. Es bueno que los argentinos nos miremos en el resultado de Venezuela. ¿Sabe por qué? Porque hacia allí nos quisieron llevar, insisto, y aún nos quiere llevar Cristina y su banda de ladrones. Nunca vamos a olvidar que el chavismo y el kirchnerismo lo que hicieron para estafar a ambos pueblos. Préstamos de dinero a tasas del 15%, que nos perjudicaron muchísimo. Bicicletas con el dólar en el mercado negro. La valija de dólares sucios de Antonini Wilson que llegó para la campaña de Cristina. Los negociados de Julio De Vido con el tema petrolero y los barcos que nadie sabe cuánto fueron ni cuánto nos costaron y las coimas que hubo que pagar con la maquinaria agrícola. ¿Se acuerda de la embajada paralela? De los negocios y los negociados. La encabezó Claudio Uberti. Uberti hoy está arrepentido. Y en su momento fue eyectado del gobierno porque había dejado los dedos pegados por todos lados y porque lo primero que hizo cuando llegó en el avión de Antonini fue llamar ¿a quién? A Néstor Kirchner. Mire, Néstor y Hugo Chávez quisieron quedar en la historia como San Martín y Bolívar, los próceres de la patria grande. Pero a medida que se conoce información más detallada de las corrupciones colosales de Néstor y Chávez que ellos cometieron, van rumbo a convertirse en el Gordo Valor y la Garza Sosa, los ladrones de la plata grande. Los presuntos libertadores de América en realidad se hicieron millonarios como los estafadores de América, porque se quedaron con mucho dinero de los argentinos y los venezolanos más pobres. Uberti confesó, esto está en los expedientes, Uberti confesó en la justicia que en una operación trucha realizada con bonos de la deuda argentina en el 2007, Néstor y Chávez se quedaron con $25 millones cada uno y que la parte del presidente argentino llegó al país en billetes verdes, en aviones especialmente fletados. Y como si esto fuera poco, entre el chavismo y el kirchnerismo construyeron un puente de plata en el más amplio sentido de la palabra plata, con Irán, señoras y señores. Los matones del chavismo acostumbran a entrar al Congreso a palazos limpios contra los diputados opositores. Entran encapuchados para cubrirse los rostros. Llenaron de sangre y de vergüenza el recinto sagrado donde se votan las leyes. Millones de venezolanos esparcidos por el mundo denuncian el asesinato de la libertad, de la república y de la justicia en su país. Mire, la rebeldía pacífica siempre es sana. Nadie debería rendirse frente a un ejército opresor interno. Hay que ponerse de pie, no dejarse arrodillar ante los autoritarios, para construir un país para todos, para repudiar a los salvajes antidemocráticos y a los ladrones. Hablo de Venezuela y hablo de la Argentina, para vivir en paz, para vivir en libertad, para que no haya más ningún Maduro, para que Cristina lo sepa. La última, el sumo pontífice dijo que la situación hoy, dijo el Vaticano en realidad, que la situación está en manos de Dios. Pero antes, hace un par de meses, había llamado a una genérica concordia y reconciliación en esos países, como si quisiera que se pusieran de acuerdo los asesinados con los asesinos. Esto le generó a Jorge Bergoglio una serie de críticas muy duras y hasta la propia iglesia venezolana salió duramente al cruce porque ellos padecen cotidianamente la violencia estatal de Nicolás Maduro en particular y del chavismo en general. Por segunda vez, la conferencia episcopal denunció que Maduro busca perpetuarse en su forma, en su mandato, en una manera inmoral. Insisto, en lugar de combatir la pobreza, combatieron a los pobres. El canciller argentino Jorge Fori fue muy claro en su postura. La posición de Argentina la expresó así el canciller. Su pleno respaldo al proceso constitucional y popular emprendido por el pueblo venezolano, bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó,
para recuperar la democracia en Venezuela y rechazan que este proceso sea calificado como un golpe de Estado. Conminan a Nicolás Maduro a cesar la usurpación para que pueda empezar la transición democrática, la normalización constitucional y la reconstrucción económica y social de Venezuela. El presidente Mauricio Macri ha sido uno de los principales impulsores del retorno de la democracia y la libertad a Venezuela y también se expresó en el día de la fecha, pero a través de este tuit. Apoyamos más que nunca la democracia en Venezuela, celebramos la liberación de Leopoldo López y acompañamos la lucha del pueblo venezolano para recuperar su libertad. Y reconocemos el presidente encargado, Guaidó, a la Asamblea Nacional y desconocemos la autoridad del dictador Maduro. Camilo Vaca Narvaja, que es el padre de la nieta de Cristina Fernández de Kirchner, dijo: en Venezuela se vive una democracia plena. Eso es lo que opina tanto su ex suegra como la cámpora y el kirchnerismo, el más extremo y el más fanático, por supuesto. Cristina hasta ahora se mantiene en silencio, porque sabe, porque no come vidrio, porque sabe que ese presunto socialismo ladri progresista tiene un rechazo muy fuerte en la inmensa mayoría de los argentinos. Es patético el comportamiento de Quebracho, el comportamiento de algunos grupos del Partido Comunista frente a la Embajada de Venezuela, apoyando al narcodictador. Allí estamos viendo algunos de los incidentes. Estaban separados por la policía los que apoyaban a los patriotas venezolanos y los que apoyaban a los dictadores que estuvieron allí. Y muchos de esos venezolanos que estaban en la Embajada tuvieron que exiliarse para huir del hambre y del terrorismo de Estado. Y como dijo el periodista Sergio Supo, los falsos progres argentinos le quieren enseñar a los venezolanos cómo es una sociedad igualitaria y después se van a su casa y piden una pizza que la trae un joven en el delivery que tal vez sea un ingeniero venezolano. Allí estamos viendo lo que pasó hoy. De última, quiero ser muy concreto, Cristina es Maduro y hoy está más claro que nunca. Le doy mi palabra. Bueno, muchísimas gracias a ambos nuevamente. Magdalena, de todos los que has visto periodísticamente sobre Venezuela durante el día y de la relación con la Argentina, ¿qué es lo que más te impactó? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de todo lo que pasó? No, cuando comentaba, ¿no es cierto?, a la gente en cámara que hacía 2 o 3 días que estaban sin luz, por ejemplo, yo me acordaba que hace relativamente poco, ¿no es cierto?, Venezuela exportaba 1 millón de barriles diarios de petróleo hacia los Estados Unidos, cosa que evidentemente debía causar una gran prosperidad. Ahora, ¿dónde está esa plata? ¿Qué fue de esa plata? Para que ahora no puedan ni siquiera comprarse un remedio, ¿no? Es realmente tremendo. Bueno, Marcelo, 2 cosas. Primero, ¿qué le responderías a Magdalena? ¿Dónde fue esa plata? ¿Qué pasó con la renta petrolera? También le voy a preguntar después a Martín Tetas, que obviamente conoce profundamente el tema, pero esa es la primera que te quiero hacer a vos. Este año se cumplen 20 años de chavismo y cuando arranca Hugo Chávez el petróleo costaba $9 el barril. $9. Llegó a vivir con un petróleo por encima de los $100, hasta $120, un gran viento de cola. En ese momento estaba muy pujante Venezuela. Ese dinero, entre corrupción y el mal manejo, desapareció, digamos. Venezuela tuvo momentos de crecimiento enorme, pero no desarrollo. Y hay cifras realmente escalofriantes que diplomáticos europeos señalan en el orden de los 300.000 millones de dólares que fueron trasegados, que desaparecieron, incluido un exministro de Economía del propio régimen que tira esa cifra de una enormidad de dinero que entra a la economía. Tremendo, tremendo. Repito, por las dudas, porque la tele es muy fugaz, 300.000 millones de dólares. Ese dinero está repartido especialmente en Europa. España es el principal receptor, Alemania, Holanda, ahí es donde está el dinero de esta gente, que si la Unión Europea fuera un poco más dura en la persecución de esos dineros, realmente golpearía en el cogollo real del régimen. Tener en cuenta que lo que está ligando la estructura de Venezuela es ese dinero, es ese poder, claro. Y por eso las Fuerzas Armadas están tan cerca, claro, del gobierno, porque son parte de esto. Las Fuerzas Armadas de Venezuela son como las de Egipto, tienen gran parte del PBI
venezolano. Tienen sistema financiero, controlan el petróleo, controlan la minería. La minería de Venezuela es enorme, en diamantes, en oro, y está bajo el control de ellos, y son los que compran los armamentos a Rusia, China e Irán que se utilizan en Venezuela. Es decir, que tienen un flujo de dinero extraordinario en Venezuela. Y un dato absolutamente curioso, Venezuela tiene 1000 generales en actividad. ¿Cuántos? 1000. 1000 generales. Mucho más que Estados Unidos y mucho más si uno cuenta toda la OTAN junta. Esa gente conforma una especie de aristocracia dentro de Venezuela que también explica la ligación, y por eso hoy hubo otro respaldo muy contundente de las Fuerzas Armadas a Maduro, y no pasó lo que la oposición esperaba que hoy terminara. Es impresionante los datos que está dando, pero tenemos un tema urgente que quiero atender básicamente. Tengo entendido que tenemos una información que merece una barrida del urgente. Queríamos contactarnos con la embajadora de Venezuela, la embajadora de Juan Guaidó en la Argentina, obviamente con Elisa Trota. Ella está en pleno viaje, está en pleno vuelo, regresando desde Colombia, pero nos hemos comunicado con Oscar Hernández. Él es el secretario político de la embajada venezolana de Juan Guaidó en la Argentina. Oscar Hernández, muchas gracias por atendernos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo. No, y para nada, gracias más bien a ustedes y bueno, a todos quienes están viendo tu programa por darnos este espacio y expresar lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela. Oscar, conocés profundamente el tema. Hoy conversamos en la radio y me contabas que tenés a tus padres, hermanos allí en Venezuela. ¿Qué tiene de distinto el día de hoy respecto de otras jornadas de lucha? ¿Qué es lo que para vos ha singularizado esta protesta cívico-militar? Mira, lo primero que tenemos que resaltar es que lo que hoy ha pasado en Venezuela no es producto de únicamente los 3 meses de la presidencia de Juan Guaidó, sino que lo que ha pasado en Venezuela ha sido el producto de años de lucha en contra de un gobierno que día a día se iba mostrando más dictatorial y que bueno, en los últimos meses se ha terminado de quitar la máscara y demostrar al mundo lo que realmente fue ese proyecto iniciado por Hugo Chávez. Fue un gobierno dictatorial para los venezolanos, y hoy el paso que dimos para concretar la Operación Libertad fue la unión del poder militar con el poder civil. Los militares venezolanos, esto tenemos que resaltarlo muy claramente, si bien hemos visto algunas personas uniformadas con los atuendos de la milicia venezolana, tenemos informaciones de que no son militares venezolanos, de que son fuerzas cubanas, militares cubanos que están uniformados con las prendas militares venezolanas, y bueno, son quienes están saliendo a reprimir al pueblo. Pero los militares venezolanos hoy dieron un mensaje muy claro, y es que su comandante en jefe es el presidente interino Juan Guaidó, el único presidente constitucional de Venezuela. Realmente impresionante los datos que estás dando. Obviamente las fuerzas leales a Guaidó, las fuerzas patrióticas, se identifican con una suerte de banda de tela azul respecto del chavismo que usa la roja. ¿Vos creés que esta situación ha finalizado esta noche y que ese levantamiento no ha podido lograr su objetivo, o te parece que en el transcurso de esta madrugada y durante el día de mañana finalmente Nicolás Maduro va a caer, o como decían algunas informaciones que venían de los Estados Unidos, tenía preparado un avión para escapar, para irse a Cuba, pero al parecer los rusos no se lo permitieron? Mire, yo no puedo ser vocero de la Embajada de Estados Unidos, soy vocero de la Embajada del presidente Juan Guaidó, y muy responsablemente te puedo decir lo siguiente: quienes siempre han hecho alaracas en torno a una intervención militar extranjera son quienes hoy tienen a 1000 militares rusos metidos en Venezuela, son quienes tienen al G2 cubano metido operando la Fuerza Aérea venezolana, mientras que nosotros, de una manera muy responsable y muy patriota, hemos accionado con los militares patriotas y venezolanos. El día que nosotros requiramos de alguna ayuda extranjera, será una ayuda, no será una intervención, porque nosotros creemos y consideramos que la fuerza militar venezolana
es capaz, como lo demostró hoy, de ponerse del lado de la Constitución, y así, bueno, hemos dado distintos pasos. ¿Que esto termina hoy? Por supuesto que no termina hoy. Nosotros estamos combatiendo un régimen que tiene 20 años en el poder, un régimen que desde los exgobiernos de Hugo Chávez dejó que ingresaran a Venezuela fuerzas como la guerrilla colombiana, como el ELN, como la FARC. Tenemos fuerzas terroristas como el Hezbollah, que no son únicamente, y esto hay que decírselo a los argentinos que nos están viendo, que quizás muchos creen que el problema de Venezuela es un problema de tan solo los periodos de Nicolás Maduro. No, solo tenemos casos como cuando Hugo Chávez recibió y condecoró en el Congreso a Marulanda, que era el número 2 de la FARC, claro, de la guerrilla colombiana. Es decir, estamos luchando contra un régimen dictatorial, pero que además sus aliados son Hezbollah, son la guerrilla colombiana, es el narcotráfico, es el cartel de los soles, y hemos avanzado en estos 4 meses y seguimos avanzando. Estamos, a partir de hoy comenzó la fase final. Esta fase puede durar horas o puede durar días, pero tengamos la convicción y la certeza de que estamos en la etapa culminante para lograr la libertad de Venezuela. Estamos hablando con Oscar Hernández, es el vocero, el secretario político de la Embajada del Gobierno venezolano de Juan Guaidó en la Argentina. Estamos viendo tu fotografía, Oscar, al lado del presidente Guaidó. ¿Cómo lo calificarías ideológicamente a Guaidó? Mira, yo tuve el privilegio de formar en el año 2010 junto a Leopoldo López, junto a Juan Guaidó, junto a Carlos Vecchio, que hoy es el embajador de Venezuela en Estados Unidos, junto a David Molaski, que es el emisario del tema de Venezuela en la OEA, de formar un partido político de dirigentes juveniles que es Voluntad Popular. No. Nosotros somos un partido de centro-izquierda y bueno, creemos en todo el tema de la socialdemocracia y así lo hemos manifestado y en eso creemos activamente. Te puedo decir que Guaidó es una persona con un compromiso muy social. El presidente Guaidó es su familia, son sobrevivientes a la tragedia de Vargas, que fue en el año 99 en Carabobo, es ingeniero, sus tíos le pagaron sus estudios, es una persona que viene de la lucha social como venimos muchos, quienes asumimos este reto con Leopoldo López en el año 2010 de conformar un partido político. Oscar, hoy estuviste frente a la Embajada de Venezuela en la Argentina. Estaba un cordón policial separando a los que apoyaban al dictador Maduro y a los que apoyaban el regreso a la libertad y a la democracia. Cuando vos te asomabas del otro lado de la policía, del otro lado de ese cerco policial, ¿quiénes estaban? ¿Qué argentinos fueron a respaldar al dictador? Mira, lo primero que tenemos que resaltar es la actitud cívica y neutral de la Policía Federal Argentina, quien siempre se mantuvo de una manera imparcial hasta el momento que comenzaron a arrojarnos botellas, a arrojarnos piedras, asaltaron a 2 venezolanos que trabajan en empresas de encomienda, los agarró un grupo, les quitaron sus teléfonos, les quitaron la bicicleta de manera separada a cada uno de ellos, y en ese momento intervino la fuerza pública y logró dispersar a este grupo. Y como tú bien lo has dicho, habían dos realidades en Luis María Campo el día de hoy. Una realidad, cientos de venezolanos exigiendo libertad, y cientos de venezolanos nos dan un mensaje muy claro, y es que vamos a conquistar el cese de la usurpación y vamos a tener una embajada que sea para todos los venezolanos y no para un partido político y no para una tendencia política. Y del otro lado teníamos un grupo de tarifados que eran muy pocos, que no había venezolanos, que todos eran argentinos, y que bueno, en realidad tú veías las pancartas que eran los mismos de siempre. Son aquellas personas que están acostumbrados a vivir de la política, son aquellas personas que no están dispuestos a impulsar esa Argentina productiva que todos los venezolanos y todos los argentinos queremos impulsar. Y bueno, esos eran los dos contrastes que teníamos. Teníamos un contraste de esos venezolanos con empuje, y teníamos ese contraste de unos argentinos que quieren vivir de la política y quieren seguir, como dicen muy bien y muy coloquialmente aquí, siendo unos vagos y siendo unos vividores de lo que fue un gobierno durante muchos años en Argentina. Oscar, yo te agradezco muchísimo que en un día tan especial la embajadora está llegando en las próximas horas a la Argentina, ¿no? Sí, la embajadora estaba en el encuentro con todos los embajadores en Bogotá,
viene llegando esta madrugada y mañana convocamos de nuevo a la calle. Mañana nos vamos a concentrar en el monumento a nuestro libertador Simón Bolívar en Parque Rivadavia a las 11 de la mañana. Allí vamos a estar porque continuamos en esta lucha y todos los venezolanos en todo el mundo continúan en la calle. Aquí no hay retorno, aquí el único retorno que va a haber es el retorno de los cientos de venezolanos y millones de venezolanos que están fuera de Venezuela y que van a retornar a nuestra casa. De resto, no va a haber ningún tipo de retorno. Aquí no hay vuelta atrás para nada. Aquí la única vuelta es la vuelta a casa. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias por atendernos. Ha sido realmente muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Magdalena, realmente llama la atención que haya grupos de argentinos, por más radicalizados ideológicamente que sean, que vayan a respaldar un régimen que tiene presos políticos, que viola los derechos humanos. Vos has estado en la Argentina muy ligada a la lucha por la defensa de los derechos humanos, aquel nunca más después de la dictadura. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Solo por anteojeras ideológicas, por fanatismo? ¿Por qué hay argentinos que respaldan una dictadura de esa característica? Bueno, una cosa que me llamó la atención cuando veía esta tarde por televisión, ¿no es cierto?, todos estos acontecimientos, es gente muy joven que no tiene la menor idea de lo que fue la dictadura, de lo que significó salir de la dictadura. Me parece que evidentemente hay toda una ideología de por medio, pero esto también contribuye. No tienen la menor idea, te repito, de lo que fue vivir en la Argentina durante la dictadura, me parece. Y mientras tanto también, perdón, mientras escuchaba justamente recién la entrevista muy interesante que hiciste, claro, cuando los chinos se oponen también a que Maduro tome el avión hacia Cuba, hay que preguntarse cuánto petróleo le están vendiendo a China también. Claro, China y Rusia que están jugando un rol muy especial. China tiene 60.000 millones de dólares invertidos en... 60.000 millones de dólares invertidos en... Es el principal socio comercial y Venezuela le está devolviendo en petróleo. El problema de Venezuela es que su capacidad de refinación se ha caído muchísimo. Claro. Produce muy poco petróleo, menos de 1 millón de barriles por día. Por eso tiene problemas con Cuba, porque no le puede entregar los barriles, le da 100.000 barriles por día. Y el otro inversor importante es Rusia, con 22.000 millones de dólares. Pero a China concretamente no le importa mucho quién vaya a gobernar Venezuela en la medida que se cumple ese acuerdo. Se cumple el Esto tema. lo ha dicho Guaidó. Y en el caso de Rusia, le interesa estar ahí porque es el patio trasero de los Estados Unidos, y no pesa tanto. Claro. Pero igual yo creo que se simplifica un poco la situación, incluso por lo que decía el diplomático. Esto es mucho más complicado de lo que parece. La aparición de Guaidó es un dato fresco, interesante, porque la anterior coalición opositora, bueno, después de tanta negociación que fracasó constantemente, se diluyó. Y apareció de pronto hace 3 meses Guaidó como presidente interino, pero ese solo dato no alcanza para cambiar la realidad, una realidad tan compleja como la de Venezuela, que tiene el problema militar que hablábamos y que tiene un sector que todavía lo apoya a Maduro. Un tanto por ciento chico, pero importante, y que ha perdido millones de personas que se fueron y quedaron los que no pueden irse, que es la gente que, como me decía hoy un gran periodista que vive allá, todavía un valeroso periodista, Omar Lugo, me decía, la gente cuando sale a movilizarse lo primero que hace es pensar qué va a comer y cómo va a arreglar su situación familiar, que es la gesta más importante. Después viene el otro, pero en principio... Llenar la heladera, alimentar a los hijos. No, poner algo en la heladera. Poner algo y alimentar a sus hijos. Martín Tetas, acá se manejaron algunas frases, algunas cifras desde todo punto de vista, del nivel de choreo, del nivel del petróleo, cómo se cayó, de cuáles son los niveles de inflación. Y se quedaron cortos. Contame un poco tu mirada económica de esto que está pasando, Martín. Lo de Venezuela es increíble porque en pleno boom petrolero, en los últimos 20 años, ingresaron a Venezuela 1 billón, con B larga, con 12 ceros, no los billones americanos, 1 billón de 12 ceros de dólares por las exportaciones de petróleo. 1 billón de dólares. 1 billón de dólares. Después de que te hayan ingresado 1 billón de dólares, en vez de ser Dubái o Noruega, es un país que tiene 44% de desempleo en este momento. 87% de pobreza. Vos dijiste 1.900.000% de inflación. Esa fue la inflación del año pasado. El año pasado, sí. Ahora tiene 10
millones por ciento de inflación. O sea, no hay plata, no hay moneda. A veces en las redes sociales, a veces con la ingenuidad, la velocidad con la que se va un tuit de la línea de los tweets, algunos dicen, bueno, al final terminamos como Venezuela con una inflación de 50%, claro, que es un escándalo. Sí, cuidado con esto, ¿eh? La inflación argentina es escandalosa, es un desastre. Sí. Y es el gran fracaso económico del gobierno. Pero el modelo al cual íbamos con un déficit fiscal creciente, mira, Alfredo, Venezuela, hasta el año 2005, para ser más precisos, tenía superávit fiscal. Claro, superávit fiscal. ¿Cómo no va a tener superávit fiscal si el 96% de sus exportaciones en ese entonces eran petróleo y básicamente ese era el ingreso principal del fisco? Pero a partir del año 2006 sistemáticamente empezó a tener un déficit fiscal cada vez más grande, año a año más grande y cada vez monetizado casi con exclusividad con la emisión monetaria, casi con exclusividad con la emisión monetaria. ¿Sabes cuánto es el déficit fiscal del año pasado? 23 puntos del producto, 23 puntos del producto. Pero en el año 2011, sí, Venezuela tenía los 8 puntos de déficit que tenía Argentina en el 2015. Claro. Eran unos adelantados, iban 4 años más adelante del camino del camino que estaba pavimentando Argentina. Argentina, si persistía en tener un déficit fiscal cada vez más grande, financiado cada vez con más emisión monetaria, como venía hasta el año 2015, no sé si 10 millones de inflación iba a tener, pero sin ninguna duda iba a tener una hiperinflación a la venezolana, con una caída de producto que este año estiman en el 25%. El año pasado fue 18% la caída del PBI en la economía. Y te estoy hablando del desempleo del 44%, sin contar el éxodo, claro, que vos recién mencionabas, que se estima hoy en 3 millones de personas, que probablemente llegará para fin de año, si sigue, esperemos que no, en 5 millones de personas. Es un desastre económico humanitario, y además humanitario, ¿no? Y humanitario, que no tiene parangón con ninguna cifra que uno se puede imaginar. Sin duda. 10 millones % de inflación, 87% de pobreza, 44% de desempleo en un país que además tiene un éxodo millonario de gente. Impresionante. Ahora le voy a preguntar a la doctora Adriana Amado qué ha pasado con los medios de comunicación, qué ha pasado con las redes sociales en Venezuela. Pero Federico, siempre tenés una mirada original de este tipo de cosas. ¿Desde qué lugar te parás? ¿Qué es lo que te indigna más? ¿Qué es lo que te llama más la atención? ¿Qué es lo que te obliga a reflexionar? Mira, Alfredo, yo estoy viendo ahí a tus espaldas esas imágenes, digamos, de lo que pasó hoy. Sin embargo, esas imágenes yo creo que podrían ser perfectamente las imágenes del futuro de la Argentina si volviera Cristina Kirchner. No tengo duda que ese sería el panorama. A ver, hay un dato que se suele ocultar, del cual no se suele hablar, que es la represión durante el kirchnerismo. Yo tengo la imagen de esas tanquetas en Venezuela, sí, pasando por encima de la multitud. Todavía no conozco yo cifras de muertos y heridos, pero viendo esas imágenes me imagino que debe ser bastante elevada. Ahora bien, vos sabés, en la Argentina, ¿por qué digo que este sería el futuro de la Argentina? Porque fue el pasado de la Argentina. Te decía que hay cifras que se ocultan, pero durante el kirchnerismo hubo la mayor cantidad de muertos por represión estatal en toda la democracia. A ver, según la Correpi, datos de la Correpi, que no le regala nada a nadie. Sí, no es precisamente un organismo de derecha ni del imperialismo. Totalmente. Durante el kirchnerismo hubo 3.070 muertos por la violencia estatal, policial, de fuerzas de seguridad. Insisto, represión. Por represión. Pasa que esto se suele olvidar. Yo me acuerdo perfectamente esas represiones en la ruta, las represiones a los pueblos originarios que fueron brutales. Entonces, el relato del kirchnerismo suele tapar y suele maquillar estas cosas, pero de verdad es que hubo una gran represión. Vos imaginate lo que podría ser el futuro de la Argentina, además, digo, con la sed de venganza que se percibe claramente, digamos, claramente ¿dónde? En el silencio de Cristina. ¿Por qué este silencio? Digo, ¿desde dónde hay que entender este silencio de Cristina? Yo creo que la matriz del silencio de Cristina Kirchner tiene que ver con Venezuela. Vos fíjate que desde hace un tiempo a esta parte ella directamente no dice una sola palabra sobre Venezuela. No habla.
antes de, digamos, de este silencio general que hizo, claro, de este apagón. Ahora, es notable porque yo digo que no se entiende el kirchnerismo si no se entiende el chavismo. ¿Por qué? Recién mencionaba Martín, digamos, esa ventaja de 4 años que tenía Venezuela sobre la Argentina. Efectivamente, Chávez asume en el 99, si no me equivoco. Exacto. Y Kirchner en el 2003. Entonces, ese, digamos, know-how, ¿no es cierto?, que tiene que tenía Venezuela, que tenía Chávez, digamos, se lo transmite de alguna forma a Kirchner, e intercambian muchísima información. Claro, Kirchner venía de la política, Chávez venía del ejército, entonces, en principio le transmite toda esa experiencia de esos 4 años, pero Kirchner, a su vez, le da, digamos, algunas, entre comillas, lecciones de política, digamos, a este militar que era Chávez. De modo que ese espejo que vos señalabas en tu editorial, entre Argentina y Venezuela, es un espejo, digamos, que siempre que nos sirvió. Durante el kirchnerismo nos servía para ver lo que podía pasar en Argentina. Claro. Y efectivamente, cuando vos ves la caída brutal de reservas que tuvo la Argentina acá parece que nos olvidamos de que hubo un cepo hace muy poquito tiempo, un cepo. Y ese cepo tenía que ver justamente con esto que está llevando a cabo hoy Maduro. De modo que, insisto, yo creo que a mí lo que me preocupa es Venezuela, por supuesto, pero si en la Argentina, digamos, volviera a haber un ramalazo de populismo, lamentablemente hay que decir que esas imágenes son el futuro de la Argentina. Es tremendo lo que dice Andajasi. Y contame vos, ¿qué es lo que viste a través de los medios? ¿Qué es lo que viste a través de las redes sociales en una jornada tan especial? Te lo quiero poner en contexto, porque Martín hablaba de los años de bonanza, el momento de más poder económico y político del chavismo. Fue el momento justamente en que se establecieron ciertas leyes y ciertas condiciones que de alguna manera resultan en este apagón informativo que padecen los venezolanos hace un montón de tiempo. En el 2004 se sanciona una ley que fue digamos, considerada equivalente a estas otras leyes de modificación de medios que hubo en Latinoamérica, y se conoce como la ley Resorte. Sí. Porque se llama responsabilidad social de la radio y la televisión. Hay otra ley que se hizo recientemente en 2017, que es la ley contra odio. Y acá tenemos una característica, que se ponen como grandes expectativas o palabras altisonantes para en realidad sancionar leyes que terminan siendo para control de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque gracias a esta ley Resorte, la CONATEL, que es el equivalente a lo que era el AFCA en su momento, quizás digamos hoy el organismo es ENACOM, pero digamos era el organismo que aplicaba estas medidas en los medios de comunicación y generó el bloqueo de muchos sitios, dentro de los cuales estaba TN en algún momento, Infobae, por nombrarlos de Argentina, pero los canales de televisión. Cuando fue en febrero, ¿te acordás ese recital por la causa humanitaria? Claro. Se bloqueó Antena 3 porque lo estaba transmitiendo el canal español, o Nat Geo, que es un canal de documentales. Sí. Digamos, como que no necesariamente tiene que ver con el bloqueo con los sitios informativos. Son el 13% de los sitios bloqueados. ¿Sabes cuáles son los sitios más bloqueados en Venezuela? ¿Cuáles? Los de la cotización del dólar. La cotización del dólar, claro. Después los pornográficos. Y después vienen los medios de comunicación. ¿Sabes cuánto sale un dólar en Venezuela? No. 5.000 bolívares. ¿Sabes cuánto? 5.000 bolívares después de haberle sacado 5 ceros. Después de 500 millones de bolívares. Impresionante. Salía 6,50 en el 2011. Bueno, fíjate que de alguna manera esto era equivalente a no pongamos el valor de la inflación o tengamos dólar paralelo. La cifra de la pobreza. Escondamos a la cifra del dólar o impidamos que la gente acceda y con esto más o menos vamos negociándolo. Pero no solamente esto, después si querés te cuento también, porque junto con el cierre directo de canales de televisión o el bloqueo de sitios informativos, también ha estado el deterioro de la infraestructura de comunicación que hace que hoy para un venezolano comunicarse por internet sea equivalente a lo que tenía, la velocidad que teníamos en 1996. 1996, ese es el nivel que tiene desarrollo la internet y la velocidad. Exactamente. Es un orgullo que en algún momento hayan bloqueado a TN, por supuesto, un orgullo para los que defendemos la libertad. Nosotros no bloqueamos a Nicolás Maduro. Está hablando en estos momentos Nicolás Maduro, lo escuchamos en vivo y en directo. Pompeo, etcétera, dice
qué desequilibrio mental puede haber en esta gente, cuánto odio en esta gente. Lamento no tener para mostrar, Jorge, hay que mostrar la secuencia de Twitter. Decía Mike Pompeo, yo digo, pero ¿hasta dónde llega la falta de seriedad, la insensatez, la locura, la mentira, la manipulación? Decía Mike Pompeo en la tarde que yo, decía Maduro, tenía un avión prendido para irse para Cuba, para huir. Y los rusos lo bajaron del avión y le prohibieron que saliera del país. Señor Pompeo, por favor. Falta de seriedad. El señor Bolton también daba órdenes a altas autoridades militares y civiles de Venezuela para que se sumen al golpe de Estado que como escaramuza ha sido derrotada en Venezuela. Bueno, está bastante claro lo que está planteando. El mismo discurso, se trata de un golpe de Estado impulsado por los Estados Unidos para derrocar a un gobierno popular. ¿De qué manera vos creés que la gente va a reaccionar frente a este discurso y cómo creés que va a evolucionar la situación allí en Venezuela, Magda? Mira, es muy difícil predecirlo, ¿no? Hoy cuando veía que las tanquetas aplastaban literalmente un tipo, e incluso aplastaron otro que después no se vio más, ¿no es cierto? Me parece que era contra otra tanqueta, ¿no es cierto? Entonces vos decís, bueno, allí realmente el gobierno despótico, ¿no es cierto?, tiene en su mano todas las riendas del poder todavía. Porque fíjate que la gente sí salió a la calle, pero da la sensación de que no fue suficiente, ¿no? Da la sensación de que yo tengo la impresión, ahora le voy a preguntar a Marcelo, que hubo un intento interesante en la Carlota, claro, esa unidad militar que se levanta, pero tal vez algunas otras unidades militares habrán prometido sumarse y participar y no lo hicieron. ¿Pasó algo de eso, Marcelo? Yo creo que la verdad sigue siendo la principal víctima de este tipo de conflictos. Claro, ¿no? Claro, hay una operación tras otra. Esto que dice Pompeo es muy poco creíble. Claro. Yo creo que el gabinete de Donald Trump podría ir a cenar con el gabinete de Maduro perfectamente. Podrían convivir dos populismos. Sí, porque claro, realmente yo no quiero usar una palabra tan grotesca como chantas, pero realmente les cabe. Es muy poco creíble lo de los aviones, muy poco creíble los rusos le han dicho que baje, claro, y le dan argumentos a este individuo para salir de esa manera. Y realmente lo que sucedió hoy es un día muy importante para la oposición. No pasó la idea exagerada de la mañana de que todo cambiara, pero es el día que más se consolida la posibilidad de que efectivamente en Venezuela se adelanten las elecciones, que yo creo que ese es el camino de salida de esto. Claro. Hay una discusión entre Estados Unidos y Rusia. Hubo una reunión en Roma hace poco entre Elliot Abrams, este personaje bastante oscuro, seguro, que está a cargo de la democracia en Venezuela por parte de Estados Unidos, y el vicecanciller ruso. En Roma hace poquito se reunieron para ver qué se hace con esto, y los dos países están de acuerdo que haya elecciones adelantadas, pero Rusia dice con Maduro y Estados Unidos dice sin Maduro, más o menos lo que pasó en Siria. Claro. Pero a la larga va a haber elecciones adelantadas, yo no tengo ninguna duda, y de esperar que no haya ninguna intervención militar, porque si hay una intervención militar, lo que va a suceder, hoy lo hablaba con el canciller Furi, justamente, lo que va a suceder es que la base política de Guaidó se va a romper, porque los venezolanos son muy nacionalistas, y ahí todos se van a poner en contra. Además se cambia el eje de la discusión y uno pasa a repudiar la presencia extranjera. Y los países latinoamericanos se van a alejar totalmente de esa locura. Pero hoy fue un día muy importante, no es el día en el cual va a cambiar, ni mañana tampoco, creo yo, esto. Pero sí se está consolidando la idea un punto de inflexión. ¿Vos crees que sí es un punto de inflexión? Sí, empieza a darse porque se está desgastando. Lo vimos en el norte de África. Claro. Estos tipos de regímenes terminan cayendo. Pero hoy Guaidó no entró a la base. La base de la Carlota no se levantó, no hubo tal cosa. Lo que tenés son 20 y pico de militares que se refugiaron en la Embajada de Brasil. Sí. Poquito. No, además no se sabe la jerarquía, los cargos. El hecho de que Leopoldo López haya sido liberado te marca una fractura dentro de la policía política del régimen. Tenés elementos que los vas juntando y que se nota que esto se está despedazando por lo que acaba de comentar sobre cómo está la economía. La economía es la que te produce la política. Una contradicción económica de este nivel te va a producir un sacudón político necesariamente, porque además la gente que está alrededor de Maduro ya no gana lo que ganaba antes. Nicolás Maduro estaba hablando
hablando recién, lo veíamos en vivo y en directo aquí por TN, pero la última comunicación que hizo Juan Guaidó la hizo a través de un tuit y también la queremos compartir con ustedes para que tengan todo el panorama y también a través de un video, por supuesto. Tuvimos claro que lo que decía el régimen, que tenía control de las Fuerzas Armadas, es una farsa. Sabemos que Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos del pueblo de Venezuela, porque no protege a nadie, porque no ofrece resultados, porque no ofrece soluciones. Por el contrario, tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela. Hoy Maduro no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Hoy es un día histórico para el país, en este inicio de la fase definitiva de la Operación Libertad para el cese de la usurpación. Hemos visto que la presión, que la protesta genera resultados, que la protesta no solamente nos da el reconocimiento del mundo, el ejercicio de la mayoría en el Parlamento también nos escuchan en las Fuerzas Armadas. No solamente fueron los sargentos de cotiza, no solamente los militares, los dignos militares que pasaron a Cúcuta, también hoy en Caracas, capital del poder, como en otras ciudades de Venezuela, llamaron y estuvieron presentes con el pueblo de Venezuela. Ellos llamaron y fuimos al encuentro en todos los rincones de Venezuela. En apenas horas, miles, cientos de miles, fuimos a las calles a respaldar. Y el llamado entonces, las Fuerzas Armadas, a seguir avanzando en la Operación Libertad, en el rescate de la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra familia. Ese es el reto. Por eso mañana, 1 de mayo, continuamos. Continuamos en las calles, en los puntos de concentración que hemos determinado y definido en todo el territorio nacional, a lo largo y bueno, ancho sigue, de Venezuela. sigue obviamente todo el tema de la protesta mañana. Estaba pensando en Magdalena, gente muy querida por todos los periodistas argentinos, como el doctor Rodolfo Terráneo, como Tomás Eloy Martínez. Hubo un exilio argentino fuerte en Venezuela. ¿Vos viajaste a Venezuela, conocés Venezuela, tuviste posibilidad de ir? No conozco. Digo porque también hay como cierto compromiso de parte de la Argentina de albergar a aquellos exiliados venezolanos, porque ellos durante la dictadura nuestra jugaron un rol muy importante. El ex senador radical Adolfo Gas, hubo un exilio importante de parte de los argentinos allá. Además, viste que es impresionante cuando vas a comer, aunque sea un sándwich a algún lado, siempre vas a encontrar un venezolano atendiendo muy amablemente, además, porque son muy amables, ¿no es cierto? Trabajando con alegría y además en la mayoría de los casos sobrecapacitados, ¿no? Porque en muchos casos obviamente están pagando el hecho de vivir fuera de su tierra, pero vienen con un nivel de preparación importante. Sí, justamente yo le pregunté el otro día al que nos atendía tan amablemente, usted en Venezuela, ¿de qué se ocupaba? ¿A qué se dedicaba? Y me dijo, yo soy ingeniero. Dijo. Lo puso bien en el presente. Mira. Pero tengo un gran agradecimiento a la Argentina porque llegué acá con $200 y realmente ahora pude traer a mi familia. No, el tipo bárbaro. Pero de todas maneras, sí, hay un éxodo. Dicen que son 200.000, ¿no? Bueno, en la Argentina yo creo que está superando esa cifra. Y hay algunos lugares en especial donde hay una cantidad de venezolanos, algunas provincias y algunos sectores. En Mar del Plata, por ejemplo, hay una corriente de venezolanos realmente muy importante. Marcelo, a propósito de lo que estaba diciendo Guaidó y lo que escuchamos de Maduro, que digamos era bastante previsible las dos declaraciones, ¿no es cierto? ¿Vos qué conclusiones sacas? Vos como un gran editor de diarios, ¿cómo titularías la jornada de hoy? ¿O cómo va a titular Clarín, si ya lo sabés? ¿O te viniste acá al programa y están titulando otros? Mañana no hay diario, lamentablemente. Cierto que mañana es 1 de mayo. Pero maneras, ¿cómo titularías esto? Todos los medios están diciendo lo mismo. Esto es lo que yo acabo de comentar, digamos. Claro. Es un día importante, pero no es el día que cae este régimen. No se tiene que esperar eso. No tuvo Guaidó, como otras veces, o la oposición a la disidencia que rodea a este diputado, no tuvo la contundencia de llevar adelante la Fuerza Armada. Digo, eso no existió. Yo de todas maneras no lo reduciría a una derrota. El tema es que en Venezuela se suele poner la expectativa extremadamente alta y cuando no llegas ahí parece que lo que hay en el medio no alcanza. Y realmente esto es así, estos son pasos que se van sucediendo. Hace poco en Argelia vimos un fenómeno también de mudanza, vimos un fenómeno de mudanza en Sudán, vimos un fenómeno de mudanza en todo Norte de África en el 2011, en la primavera árabe. Digo, dictaduras muy prolongadas que terminan cayendo por la presión de la gente porque se rompe una estructura económica que te lleva a política. Hay un dato que yo sí te quería compartir y que se conoce poco. Yo fui muy seguido a Venezuela y me sorprendía durante el kirchnerismo, por ejemplo, que siempre había delegaciones en el Ministerio de Economía. Antes de aplicarse una medida acá, se iba allá. El cepo fue estudiado por un equipo de economía allá
para ver cómo funcionaba y después se lo aplicó acá. Y hay una serie de cuestiones que uno va viendo y era como el Harvard, ¿no? De Venezuela. Claro, claro. Iban a hacer el posgrado. Era lo que iban a hacer populismo. Iban a hacer posgrado y después traían eso, el tema de la persecución del dólar, el tema del mercado cambiario, ciertas cosas que se imitaron en detalle de allá a acá, claro, por la admiración que tenía realmente, que tenían por este proceso tan endemoniado que tiene Venezuela. Impresionante, ¿eh? Bueno, enseguidita nomás vamos a venir. Por supuesto que va a seguir Magdalena Ruiz Guiñazú, tal vez la periodista más importante que tiene la Argentina, Marcelo Cantelmi, editor de la sección internacionales de Clarín, con tanta experiencia. ¿Cuántas veces fuiste a Venezuela, más o menos, te acordás? No sé, 12, 13. 12, 13 veces viajó a Venezuela y es el que edita internacionales en Clarín. Por supuesto, la doctora Adriana Amado, el profesor Martín Tetaz y el licenciado Federico Andajasi. Enseguidita nomás, Venezuela es el epicentro de la región del debate político porque en muchos aspectos creemos que puede adelantar el futuro si llega a ganar Cristina. Ya venimos. Bueno, Magdalena Ruiz Guiñazú y Marcelo Cantelmi se han ganado, obviamente, Pero muchas gracias. Muy especial. Nos invitan y nos regalan cosas. Este es un gran privilegio. Para que lo disfrutemos juntos. Muchísimas gracias. Enseguidita vengo, pero me quedó, Adriana, una parte del tema de los medios de comunicación y de las redes allí en el día de hoy, sobre todo, ¿no? Yo te decía que en el 2005 también, para esa época, se creó Telesur. ¿Se acuerdan de Telesur? Sí. Argentina puso plata. Todos los países miembros, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina, tenían que financiar lo que se suponía que era un canal contrahegemónico, sí, digamos, que iba de alguna manera a contrarrestar el discurso, por ejemplo, de estas señales bloqueadas como CNN, ¿no? Claro. Esto que decía Marcelo de la inspiración en las medidas económicas, en las cuestiones comunicacionales fueron calcos en algunas cuestiones, con un genuino entusiasmo por algunos principios que tenían que ver con teorías de los años 70 que siempre quedaron, pendientes de ser demostradas. Seguro. Ahora, fíjate qué curioso y qué interesante lo que pasa con las redes sociales, porque no es solamente que les permite a los venezolanos estar informados de lo que está pasando por fuera de Telesur, que hoy tiene en su página, en su página web, las mentiras de Guaidó, el golpe de Estado y en primer plano esos son los titulares, la cadena de lo que dijo Maduro recién, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, está claro que el que sintoniza Telesur, que además, quédense tranquilos, es muy poca gente, claro, está viendo una parcialidad y lo que hace las redes sociales le permiten a los venezolanos estar en contacto con otra información. Pero fíjate que también es el espacio elegido por los presidentes, por las autoridades internacionales para expresarse. No solamente lo hace Guaidó porque tiene prohibido aparecer en otros canales de televisión y de hecho los canales, justamente por esta ley que te decía, esta ley resorte, los canales tienen prohibido dar información y este tipo de participación le genera represalias. Pensá que en enero se bloqueó Wikipedia en Venezuela. ¿Por qué? Porque ya alguien había subido que el presidente era Guaidó y que estaban en este proceso, entonces consideraron que, bueno, ya que no puedo modificar el contenido de Wikipedia porque había mucha gente interesada en volver a actualizarlo, la bloqueamos. Y todo el mundo sabe que Wikipedia es de derecha. Exactamente. Entonces, fíjate que lo que está pasando con las redes sociales es que se han convertido también en el espacio de la comunicación oficial. Claro. Estos tweets de los presidentes y este apoyo internacional que se reciben a través de las redes sociales también se convierten en una herramienta política. Y vos te acordás que la metáfora que tenían los medios del siglo pasado era el aire. Estamos en el aire, transmitimos por aire. Sí. La metáfora que mejor describe las redes sociales y los medios de este siglo es el agua, porque en la medida que vos lo querés apresar,
Lo líquido, la liquidez. La liquidez de la que hablaba Zygmunt Bauman se expresa muy bien esto que pasa con las redes sociales. Han hecho de todo. Hoy los venezolanos tienen un 80% de teléfonos cuando estaban por encima de 100%. Esto significaba que había venezolanos que tenían más de 2 teléfonos. La crisis económica de la que habla también hizo que incluso hasta las universidades hayan recortado el acceso a Internet. Yo te decía, la velocidad de Internet, el promedio mundial es de 55 Mbps. Sí. En Venezuela es de 3.95. Está la velocidad 50. Antepenúltimo, después de Venezuela está Turkmenistán y Yemen. Y después se queda... Qué dato del infrasubdesarrollo. Toda esa, Alfredo, toda esa tiene que ver con la economía, contrahegemonía, claro. Toda esa construcción ideológica se edificó, se subió, se surfió en una ola de términos de intercambio para esos países, Argentina la misma historia, sí, los mejores de la historia. Cuando le toca asumir, vos decías en el 99 a Chávez, la cesta petrolera, que vuelvo a insistir, el 90% de las exportaciones venezolanas, valía $10, sí, 9 para ser más precisos. En el mejor momento llegó a valer 140, ¿no? O sea, se multiplicó por 14 o por 15. Sí. Es como si acá la soja se hubiera ido a 1.500 o más. Quiero decir, el crecimiento que tuvo el precio del petróleo, y mientras eso duró, hubo 2 modelos diferentes. Mirá qué diferencia. En Estados Unidos, que para mediados de la década pasada producía 5 millones de barriles por día, 5 millones de barriles por día, Estados Unidos usó esos precios tan buenos para transferir rentabilidad al sector de shale oil, que era el sector de las nuevas tecnologías, al que le permitía producir nuevo petróleo, y hoy produce 12 millones de barriles diarios. Venezuela, que en su momento con esos precios producía 3 millones de barriles, sí, le regalaba la nafta a los habitantes, llenabas el tanque de nafta por $1 en Venezuela, sigue siendo así, rompió todo el sistema de precios como funcionaba en Venezuela y hoy produce 700.000 barriles por día. Por eso cuando algunos trasnochados de otras épocas dicen que Estados Unidos va por el petróleo de Venezuela, uno dice, mira, Estados Unidos hoy produce 12 millones de barriles diarios y Venezuela produce 700.000 barriles diarios. Están sintonizando otra época de gloria que Venezuela lamentablemente ya no tiene más. No sé si lo sabes vos o Marcelo lo sabe. ¿Cuántos barriles de petróleo hoy le sigue comprando Estados Unidos a Venezuela? Si es que le sigue comprando. No, está en un promedio de 600.000 barriles. O sea, casi todas las. Pero eso se corta ya. Eso se corta a partir del mes próximo y está tratando Venezuela de encontrar dónde colocar eso. Pero el problema es que lo que decía bien Martín es cierto, la reducción es absolutamente notable. Vertical en de la producción de petróleo. Venezuela no tiene capacidad porque no hizo inversiones precisamente, porque se le incendiaron refinerías, porque todo el negocio está absolutamente maltratado, claro, y entonces eso está cayendo por peso propio. Es increíble. Federico, ¿con qué te quieres despedir respecto a este tema? Una reflexión para el cierre. Yo me quiero despedir con la identidad cultural del chavismo, porque es la misma identidad cultural del kirchnerismo. Mira, Maduro hablaba de los libros y las libras, ¿te acordás? Bueno, y es notable porque ahora, en estos días, se inició la Feria del Libro acá en Buenos Aires y hubo una primera muestra de chavismo explícito, que fue justamente en la apertura, cuando el secretario de Cultura, Pablo Abeluto, quiso dar su discurso. Bueno, hubo un grupo ahí, pequeño, por cierto, pero muy ruidoso, sí, de kirchneristas que le impidieron hablar por segunda vez consecutiva. También le pasó lo mismo el año pasado. En relación con eso, ¿qué futuro le podría esperar a la Argentina si volviera Cristina Kirchner? Hay un párrafo del libro de Cristina Kirchner que recomiendo a todo el mundo no leerlo, sí, que dice así, en relación con la muerte de Héctor Timerman. Creo que se enfermó de cáncer, dice, por los agravios, por las mentiras, por los ataques que recibió por parte de los dirigentes de su propia comunidad, se refiere a la comunidad judía, y quiero que ellos lo sepan, que carguen toda la vida con eso. Yo creo que este espíritu vengativo que se muestra en estas líneas, que además en un libro donde quiere presentarse como una suerte de hada buena, esto nos muestra, digamos, con qué ánimo podría volver Cristina Kirchner. Porque claro, detrás de esto que está
la justicia dijo que a Nisman lo asesinaron. Entonces, con el asesinato de Timerman pretende equilibrar la balanza. Hay que recordar que el fiscal Nisman no murió precisamente de mala sangre, ¿eh? Interesante lo que dice Federico. Magda, de todo lo que ha pasado a través del programa, de todo lo que has escuchado, de todo lo que has leído, ¿de qué manera vos definirías esta situación? ¿Cuál sería la forma cuál sería el eje de lo que ha pasado? ¿Cuál es la contradicción principal? ¿Es una lucha de la democracia en contra del autoritarismo? ¿Cómo lo ves con tu oficio? Podría ser una lucha de la democracia, ¿no es cierto? Una más, ¿no? Ahora, yo creo que hay que ser muy cauto, ¿no? Y avanzar con pies de plomo. Sos muy prudente en el tema de cómo puede desembocar y a qué velocidad esto, ¿no? Claro, exacto. Exacto. Yo no me atrevería a hacer un diagnóstico, realmente. Está muy bien. Vos sabés que hoy hablamos en la radio con Carlos Perellana, ¿no? Sí. Y él también era muy prudente frente a la euforia de muchos sectores que veían como inminente la caída de Maduro. Y él decía, momento, cuidadoso. Bueno, los que más conocen el tema y los más estudiosos están planteando eso que decís vos, Marcelo. Te confieso que me dio como un poco de angustia cuando vi que López se había refugiado con toda la familia en la Embajada de Chile. Claro, con Lilian Tintori y su familia. Primero fue como refugiado, después dijeron que no, que en realidad era recibido como... No, él se fue ahora a la Embajada de España con la familia. Ahora se fue a la Embajada de España. Bueno, eso te habla claramente de que no quiere estar un minuto fuera de una representación diplomática. Y aparte está indicando que la situación no está como se suponía, digamos, pues si no estaría buscando refugio. Ahora, y el propio Guaidó va a poder seguir estando en Venezuela, va a tener un lugar en donde más o menos encontrar cierta contención. Mira, hoy Vladimiro López, el ministro de Defensa y jefe de las Fuerzas Armadas, dijo que van por ellos dos. Van por Guaidó y van por López. Yo creo que el régimen no va a tocarlo Guaidó porque es un golpe demasiado evidente en contra y no hace falta, digamos. En realidad, el régimen está apostando al desgaste de Guaidó para después sí avanzar y poco a poco, fíjate que está deteniendo allegados de Guaidó, hace poquito un diputado, hace no tanto a su jefe de gabinete, lo estaba acosando. Pero yo quiero marcar algo que es más simbólico, que apunta más que nada a lo que vos señalabas antes. Yo cubrí elecciones en Venezuela y es una experiencia realmente notable. En Venezuela, por ejemplo, las elecciones que gana el Parlamento, la oposición en 2015, 5 de diciembre. Esta Asamblea Nacional que consagró a Guaidó. Esta Asamblea Nacional, como se llama el Parlamento allá. Cuando se producían las elecciones estas, vos no tenías derecho ni siquiera a poner un cartel, un papel en una pared. Nada. No había trabajo, no había espacio televisivo, no había espacio radial, no había ninguna posibilidad de que vos difundas nada. Lo hicieron por las redes. Y con un pequeño canal en un hotel de Caracas, de la parte de Altamira, que es donde hay más oposición, estaban más o menos tranquilos estos muchachos, es donde hicieron la campaña y con eso lograron ganar la mayoría del Parlamento. Mirá vos. Digamos, es notable y es hermoso que aún frente a la censura el deseo de libertad se imponga de esta manera. Pero esto yo lo señalo además para que le quede claro a los chicos, a la gente joven que sí, ciertamente no vio la dictadura, yo viví la dictadura como periodista acá, yo no me fui, un valor que nosotros peleábamos mucho, la libertad de prensa, como dato simbólico de la libertad y el derecho a las elecciones. Estos son los dos elementos que el pueblo venezolano está planteando, que es el derecho a decidir, el derecho a elegir, el derecho a leer lo que se me dé la gana, el derecho a hablar de lo que se me dé la gana, y eso no se puede hacer en Venezuela. Si vos querés un registro de que es una autocracia, ahí te lo marca. Es impresionante. Adriana acaba de decir cosa que confieso yo ignoraba. No había publicidad, no había propaganda política en las elecciones, la tenían que hacer a través de los medios o en forma muy precaria. Ni siquiera hay cobertura. Muchas veces pasa que los canales cuando quieren cubrir las marchas opositoras en Venezuela no tienen imágenes porque los canales no pueden cubrirlas. Hoy solo se sacó la BBC y se sacó la CNN del aire, un montón de radios también, y hay 12 periodistas atacados, solo hoy. 12 periodistas periodistas el 30 de abril. Por menos
sería un escándalo en cualquier parte del mundo. Me parece que estamos por discutir la ley de financiamiento de partidos políticos que tiene artículos relacionados con el uso de las redes sociales. Estamos discutiendo, hay legisladores que tratan de, digamos, bajo el paraguas de la fake news, intentan generar marcos legales de control. Creo que tenemos que poner mucha atención a lo que está pasando en Venezuela, porque las leyes pueden tener buenas intenciones, pueden tener nombres ampulosos, pero todo lo que atenta con la libertad, no solo de prensa, ahora también tenemos que hablar de la libertad de las redes sociales. Claro. Por esto que decíamos, fíjate lo que pasó en España el domingo. Se suponía que el sábado era un día de reflexión, lo llaman ellos. Sí. La información política sigue funcionando en las redes sociales. Los esquemas que teníamos para valorar la información en el pasado no nos alcanzan. Han cambiado, impresionante. Después, si queda tiempo, te quiero preguntar respecto de, bueno, de qué manera ellos controlan, si se puede explicar en forma sencilla, que hay una placa, una palanca que la cierran, la bajan a una palanca de los medios. Si tenemos tiempo vamos a hablar de eso, pero tengo que tomarme una breve pausa, enseguida volvemos. Vamos a ir por las conclusiones de este programa especial que ha tenido, por suerte, bueno, despertado el interés porque hemos, me parece, ido al corazón del problema que hoy tiene la región, que no es solo algo que pasa en Venezuela. Me parece que la mirada de los argentinos es, bueno, estemos atentos porque Venezuela no queda tan lejos como creemos. Vamos a ir por las conclusiones de cada uno de nuestros columnistas, el licenciado Federico Andajás. Sí, Alfredo, mira, en relación a lo que decía Adriana, vos sabés que yo estaba en Caracas cuando cerró RCTV, un canal tradicional de Venezuela, y yo tenía un vínculo muy frecuente con Venezuela, porque yo publiqué. Todas mis novelas se publicaron en Venezuela. Ahora, fíjate qué cosa. Dejé de publicar en 2006, que fue la última vez. Vos dirás, ¿por qué? ¿Censura? No había más papel. Se había terminado el papel para editar libros. Totalmente. Ahora, para los libros, bajando línea, para la pequeña constitución, para papel para ello había, ¿no? Para el libro de Cristina seguramente va a haber papel. Para editar el libro, sinceramente, Maduro. Sí, por ahí se llama sincera. No, más cortito, ¿viste? La Constitución es chiquitita también. Es más cortito. Martín, de todo lo que se ha hablado, decime vos una... Y para lo que tampoco faltó papel en Venezuela fue para fabricar billetes sin respaldo, que eran repudiados sistemáticamente por la gente. Yo no soy tan ingenuo ni tan estúpido como para pensar que Venezuela es lo mismo que Argentina, ni que estaría pasando en Argentina lo mismo que está pasando en Venezuela, porque la estructura económica de los países es diferente. Argentina es un país, por suerte, con una estructura productiva más diversificada, que además fabrica sus propios alimentos y fabrica alimentos para el mundo. Es diferente. Perdóname, y básicamente tenemos unas Fuerzas Armadas que están absolutamente bajo las órdenes de la Constitución Nacional. Por eso no hay en la Fuerza gracias a Alfonsín. La estructura de las Fuerzas Armadas, claro. Exactamente. Ahora, pero por eso el interés de poner un tipo como Milani, ojo, porque ese proyecto también estaba. Claro, ahora, el punto que sí quiero hacer y que es muy importante me parece acá es que Venezuela es un laboratorio a cielo abierto que nos está mostrando crudamente lo que pasa si vos forzás el déficit fiscal a niveles insospechados, lo financiás cada vez con una cantidad de plata más grande, y como la gente quiere huir y no quiere pagar ese impuesto inflacionario y cada vez se te achica la base imponible de ese impuesto, tiene que ser más grande la emisión y termina en niveles estratosféricos, y eso sí podría haber pasado exactamente acá. Esa parte de la película en la cual íbamos con un déficit fiscal creciente, cada vez emitiendo más, con una inflación que además la teníamos apretada y la metíamos abajo de la alfombra. Parte de la inflación de este gobierno, en realidad, todo lo que tiene que ver con tarifas, toda la parte de la inflación que tiene que ver con tarifas es la inflación metida en la alfombra del gobierno anterior, que por supuesto es la bomba que le explotó a este gobierno. Esa bomba se iba a hacer mucho más grande si seguíamos
con un déficit creciente y seguíamos emitiendo cada vez más. Le copiaron tanto, como decía Marcelo Cantel, me copiaron tantas cosas que hizo el chavismo, cepo, etcétera. Menos mal que no le copiaron de un dólar el litro de nafta, porque hubiese sido... Bueno, pero Alfredo, es lo que hicieron con el resto de la energía. Con el resto de la energía, Perdóname, claro. la factura, cuando una familia pagaba por la factura de luz 15 pesos. Sí. Pagaba $1. Seguro. $1 por la factura de luz de un mes completo. En otro plano de la energía. Exactamente. Adriana, ¿con qué te querés despedir? Vos preguntabas cómo hacen para bajar un canal. En algunos casos, la Conatel te saca del aire. El problema es que la mayor parte de las señales privadas en Venezuela ya no están en aire. Claro. Ya no les renovaron la raleadas. licencia, ya, digamos, y en el caso de los sitios de internet, lo que hacen es bloquear el acceso. Piensen que acá hay otro aprendizaje. Lo que se supone que iba en contra de los monopolios termina siendo un monopolio de prestación telefónica privada, estatal. Ya. Digamos que además, si le sumás a la falencia de los cortes de luz, también eso es un bloqueo. La conclusión es que quería dar el nombre completo de esta última ley de la Asamblea, digamos que está del lado de Maduro, que es la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Estas leyes generalmente generan el efecto contrario. Ojo con las legislaciones que impulsamos en medios de comunicación y en redes, porque fueron pensados quizás pensando que Chávez iba a vivir y que iba a ser siempre bueno, y la misma ley la está aplicando hoy Nicolás Maduro. Muchísimas gracias. Ya venimos enseguidita, nomás palabra de Leuco. Bueno, nos estamos retirando, está llegando a su fin Palabra de Leuco, y siempre con el mismo objetivo y la misma esperanza, haber contribuido con información, con opiniones, a que cada uno saque sus propias conclusiones de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero en realidad nos está ocurriendo a todos. Aquel que luche por la libertad y por la democracia está luchando por lo mismo que luchamos nosotros. Lo espero el próximo martes, aquí en la señal TN, a las 10 de la noche. Muchas gracias. Palabra de Leuco.